Buenos días a todas y a todos. En nombre del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, les damos la bienvenida a nuestro seminario sobre la perspectiva del compliance penal en los delitos de corrupción entre particulares, no solamente en Chile, sino que vamos a dar una visión más bien comparada y local de este problema. Así que les doy la bienvenida a todas y a todos. El día de hoy tendremos tres ponentes em, que la verdad es que son expertas y expertos en estos temas, nos van a poder ilustrar perfectamente respecto a tres cuestiones que son fundamentales. La primera tiene que ver con ciertos criterios para la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a propósito de la comisión de delitos de corrupción privada. Eh, Exposición que va a estar a cargo del doctor Sergio Berenguer Pascual. En segundo lugar, vamos a abordar algunas cuestiones fundamentales respecto a la identificación de riesgos en el ámbito de la corrupción entre particulares, lo que ustedes saben que es fundamental para la gestión de riesgos, a cargo también del profesor Rafael Collado. Y por último vamos a abordar todo lo que tiene que ver con los controles que se han ido implementando por el ámbito privado en Chile para la gestión del riesgo de corrupción privada, exposición que estará a cargo de la profesora Giovanna Cardela. Así que reitero la bienvenida, voy a dar cuenta de algunas cuestiones técnicas del conversatorio del día de hoy. En primer lugar, les pido que por favor, para el mejor desarrollo del mismo, mantengan su micrófono en todo momento apagados. Les recomiendo también que en la vista pongan vista del hablante para que puedan ver directamente a quién está exponiendo y no todas las personas, ¿no es cierto?, que están en la reunión. Quisimos hacerlo así, obviamente, porque también queremos ver quién está con nosotros y no esta cosa más fría que es el del webinar. Y por último, que las preguntas y observaciones las hagan directamente por el chat, ya por chat interno, justamente a nuestra cuenta del Centro de Estudios de Derecho Penal. Ya una vez que terminen las intervenciones de las ponentes y los ponentes, Felipe del Centro de Estudio le va a hacer las preguntas directamente a cada uno y a cada una de las ponentes. Por último, antes de dar el pase a nuestros invitados, y que es lo más importante, quería también anunciarles que el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca impartirá el próximo año, el segundo semestre, sin perjuicio que las postulaciones se abrirán el mes de mayo, un diplomado en delitos económicos y compliance penal, que justamente busca poder transformarse en un aporte permanente a la comunidad jurídica y a la comunidad de los profesionales del compliance en Chile, que estará especialmente dirigido a poder dotar de todas las competencias jurídicas que se necesitan para poder desenvolverse actualmente en Chile en el ámbito del compliance penal. Por tanto, es un diplomado que va a estar dirigido a conocer el marco regulatorio, conocer la metodología de gestión de riesgos que emana de nuestra legislación, pero también que conozcan aquellos grupos de delitos económicos que son fundamentales en el ámbito de la práctica del compliance en Chile, no solamente en qué consisten estos delitos, que podamos ver con algunos ejemplos prácticos, con discusión actual, qué conductas son delictivas y qué problemas se están discutiendo en la práctica, sino que también conozcan los mecanismos de identificación de riesgo y la metodología de la gestión de riesgo en cada uno de estos delitos. Delitos de corrupción, lavado de dinero, delitos patrimoniales, los ilícitos contra la libre competencia, delitos patrimoniales, delitos contra el medio ambiente. Todos estos delitos van a ser enfocados en forma completa en este programa. Vamos a hacer varias actividades durante lo que queda de año y el próximo semestre, que van a estar encaminadas a que ustedes conozcan mejor este programa. Sin más, les agradezco que nos acompañen y dejo con ustedes al doctor Sergio Berenguer Pascual. Él es abogado por la Universidad de Alicante, es máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y se desempeña actualmente como abogado asociado en Ernesto Díaz Bastián. Así que muchas gracias, Sergio, por tu disposición y queda entonces la audiencia a tu disposición para tu ponencia.
Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por tus afectuosas palabras y, bueno, por supuesto es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Y, bueno, yo debo reconocer que desde el primer minuto en que me invitasteis a participar en este seminario no dudé ni un minuto porque, en fin, me parece que es una oportunidad fantástica para poder reflexionar sobre los problemas que genera un delito de tanta actualidad como lo es el de corrupción en los negocios desde el punto de vista, sobre todo, de la experiencia de los distintos países. Así que, bueno, por supuesto, buenos días a todos los que estén por allá en Chile, buenas tardes a los que nos ven desde este lado del continente, particularmente en España. Y bueno, durante este corto periodo de tiempo me voy a centrar particularmente, como había anticipado Osvaldo, sobre los problemas asociados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de corrupción entre particulares en sus modalidades activa y pasiva. Es cierto que durante este periodo de tiempo, que no es muy largo, pues resultará difícil entrar en profundidad sobre todos los problemas dogmáticos y prácticos que presenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas por esta clase de delitos, pero voy a intentar ser lo más sintético posible y en este sentido espero que resulte de interés y que, bueno, después estaré abierto a toda clase de preguntas y discutir cualquiera de las cosas que diré a continuación. La verdad es que el delito en cuestión no es de los más sencillos de entender, tampoco por eso, tampoco de aplicar después en la práctica, así que no estoy muy seguro si con mi exposición voy a generar más dudas que certezas. Eso ya lo valorará quien nos esté escuchando. Para empezar, debo hacer una breve mención al bien jurídico protegido por este delito, particularmente por lo que se ha venido a denominar el modelo de protección de la competencia, puesto que si se examina de conjunto con el régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitirá determinar en qué supuesto se dará el comportamiento prohibido o lo que viene a ser el riesgo típicamente relevante. Tanto en España como en Chile, el planteamiento de base en cuanto a cómo se configura el delito sería esencialmente el mismo, sin perjuicio de que evidentemente pues, cada regulación tendría ciertos detalles pues, que no serían exactamente iguales, pero en definitiva esencialmente sería el mismo. Es importante el punto de partida en lo que se refiere al bien jurídico protegido porque un cambio de enfoque tendría importantes consecuencias después en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello imaginemos, por ejemplo, que el delito hubiera optado por un modelo mixto, por ejemplo, uno de protección conjunta de la competencia y de los intereses patrimoniales de la empresa. Esto sobre todo se evidenciaría en los casos de kickbacks, es decir, los de retorno, cuando la cuantía dineraria o valor del incentivo se incorpora al precio de la transacción económica, inflándose el costo del contrato a modo de sobrefacturación. De esta manera pues, se perjudicaría a la empresa en una determinada proporción. Un supuesto, por ejemplo, podría ser cuando el valor del contrato ascienda al 110% del valor de mercado y se destine ese sobrante 10% al pago de la comisión económica injustificada al directivo o administrador de turno. Este cambio en el bien jurídico protegido, de entender que también se protege el patrimonio personal, empresarial, daría lugar a que no haya responsabilidad penal de las personas jurídicas por corrupción en los negocios en la modalidad pasiva, porque el comportamiento habría sido realizado en perjuicio de la persona jurídica, es decir, porque sería la que ha soportado el sobreprecio, el perjuicio económico. El modelo de la competencia, en este sentido, considero que simplifica mucho las cosas. En mi opinión, lo que se pretende prevenir con este delito es que se instaure y se perpetúe la creencia en la sociedad en general de que mediante sobornos se puede competir y triunfar en el mercado. Entendida esta creencia, no, es decir, es estrictamente como un hecho, es decir, una creencia que sea después susceptible de observación y medición. En el sentido siguiente, porque si se toma en consideración que la corrupción es un círculo vicioso de desconfianza, como se tiene dicho en la doctrina, hay bastante consenso en entender que si se instaura este
ambiente de desconfianza en el mercado, las consecuencias para la sociedad pues, van a ser indeseables. Por ejemplo, podrían ser, entre otros, la imprevisibilidad de los gastos a la hora de contratar con otras empresas, en definitiva, la desincentivación de la inversión nacional y extranjera, en definitiva también una menor creación de empleo y por consiguiente también una menor recaudación de impuestos. Entendido esto en el sentido de que cualquier empresa que quiera entrar en el mercado nacional, una empresa extranjera, si va a saber de antemano que hay X costes añadidos de la corrupción, pues probablemente esta inseguridad lo va a echar para atrás, entre otras razones. Es decir, esta suerte de gastos imprevistos van a echar para atrás a las empresas. Este es uno de los ejemplos que suele poner la doctrina y con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Por ello yo defiendo que el tipo penal persiga aquellos comportamientos idóneos que sean exantes para conseguir una posición de ventaja en el mercado, por medio de esta suerte de incentivos ilícitos. Lo importante sería entonces la aptitud de la acción para desplazar otros posibles o potenciales competidores, sin que sea necesario, a los efectos de la consumación del delito, que estos sean efectivamente desplazados. Bastaría entonces un riesgo de potencial desplazamiento de competidores. En el cohecho sucedería algo similar en la corrupción pública. Si un administrador de una empresa le ofrece una comisión a un funcionario público para que le adjudique a dedo un contrato en un determinado concurso, una contratación, el cohecho activo se habría consumado con independencia de que el funcionario acepte o no acepte la comisión. Porque lo importante, en definitiva, no es la lesión o puesta en peligro concreto de los intereses particulares que estén en juego en la concreta contratación pública. Y esto es consecuencia precisamente de la dimensión colectiva del bien jurídico, es decir, el buen funcionamiento de la administración pública. Y en el delito que hoy nos ocupa aquí, en mi opinión, pues sería la competencia o también podría formularse como el correcto desarrollo del mercado. Es decir, desde este punto de vista, en mi opinión, el delito persigue por vía penal una suerte de competencia ilegítima, que se concretaría en la obtención de un trato de favor, es decir, un favorecimiento indebido en el mercado. Por ejemplo, los que supongan una expectativa razonable de ahorro, un provecho económico, como con una contratación concretamente, sobre la que a cambio se obtenga una contraprestación injustificada, es decir, pues la comisión económica, el regalo, etc. Y todo esto, desde el punto de vista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cómo se reflejaría? Y lo más importante para las empresas, ¿en qué casos habría riesgo de corrupción privada para las personas jurídicas y en qué casos deberían de responder y en cuáles no? Esta es la pregunta del millón, si se me permite. Aquí debemos señalar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no surgirá igual para la modalidad pasiva que para la activa. Es decir, la pasiva sería para la persona que debería o habría de conceder el trato de favor. Para la modalidad activa sería de aquella empresa que habría de abonar la comisión, el incentivo ilícito. Pues según sea el caso, desde esta distinción que hago, según sea el caso, el hecho podría cometerse o no en provecho de la persona jurídica que sea. Recordemos que, vamos a ver, hay varios matices en este sentido. No siempre una persona jurídica que opere desde un punto de vista de la incentivación no siempre va a tener por qué responder. Me voy a anticipar un poco los problemas que voy a tratar después simplemente para que se entienda el ejemplo que estoy poniendo. Por ejemplo, la empresa incentivadora, es decir, la que habría de abonar el precio de la corrupción, no necesariamente tiene por qué ser la empresa que después se vea favorecida por el trato de favor. Pueden coincidir, pero no necesariamente tiene que suceder. Y esto efectivamente después tiene un reflejo a la hora de que la persona jurídica o la empresa pueda responder penalmente o no. Pues bien, existe entonces cierto acuerdo doctrinal a la hora de aceptar que el provecho o beneficio, directo o indirecto para la persona jurídica, pueda producirse en forma de una ganancia económica, puede ser también en el ahorro de un coste,
en la evitación de un perjuicio, en la obtención de una ventaja, por ejemplo también estratégica o reputacional, frente a otros competidores, que pueda repercutir positivamente en la organización. Bastaría con que la persona física actúe en provecho de la organización, aunque esta no sea su principal o única motivación, y aunque finalmente no se logre obtener dicho beneficio directo o indirecto. Esto sobre todo es algo habitual en los delitos cometidos, no en este caso concreto del delito de corrupción, pero para que se entienda, tiene la misma estructura que en los delitos en grado de tentativa, en los que también pueden responder precisamente las personas jurídicas. Dicho de otro modo, lo que el Código Penal, particularmente el español, que por supuesto es el que más conozco, pero por lo que tengo entendido en Chile también es, en fin, bebe de la misma influencia y así también está recogido en el Código Penal chileno. En el Código Penal se exige que la conducta de la persona física sea idónea objetivamente para beneficiar a la organización. Sin perjuicio de ello, si asumimos que las personas jurídicas son responsables por su propio hecho, es decir, partiendo de un modelo de autorresponsabilidad penal, no podríamos conformarnos con acreditar el hecho de referencia, es decir, el delito de la persona física, sino que habremos de ver si la persona jurídica ha implementado medidas de vigilancia y control razonablemente eficaces para impedir o prevenir la comisión de corrupción privada en su beneficio directo o indirecto, que en definitiva esto sería el hecho propio de la persona jurídica por el cual podría responder penalmente. Y de esta manera, si la empresa ejerce el debido control sobre su organización, evitando o reduciendo el riesgo de cometer esta clase de conductas, debería ser suficiente para excluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De lo contrario, si solo bastara acreditar el delito de la persona física, nos encontraríamos ante una suerte de responsabilidad penal objetiva. Y ya entrando un poco más, después de esta pequeña introducción más general, ya entrando en los supuestos en los que la corrupción en los negocios puede cometerse en interés de la empresa incentivadora, es decir, la modalidad activa, cobra relevancia la distinción que hace un momento acabo de apuntar. Es decir, que la persona jurídica incentivadora no necesariamente va a ser la favorecida. Imaginemos, por ejemplo, que el pago del incentivo ilícito se realiza para favorecer a una tercera empresa en una determinada relación comercial, porque así ha sido solicitado por quien abona la dádiva. Por ejemplo, esto es absolutamente inventado, lo juro, que yo, como administrador de una empresa, pago una comisión económica para una tercera empresa, que sería, por ejemplo, la de mi hermano, que recibiría un determinado trato de favor. La empresa favorecida, en este caso, sería la de mi hermano, no la mía. Mi empresa únicamente sufriría una pérdida patrimonial, como lo es una salida injustificada de fondos que después no tendría retorno en ninguna suerte de beneficio ni provecho. Así visto, la organización incentivadora solamente podría ser responsable penalmente cuando además vaya a ser la beneficiaria de la ventaja competitiva, es decir, el trato de favor. Esto es, cuando concurra en la misma empresa la doble condición de incentivadora y favorecida, puesto que todo desembolso de un incentivo económico implica una discriminación patrimonial y como tal un potencial perjuicio económico para la persona jurídica que lo sufre. No obstante, la contraprestación que se obtenga a cambio, es decir, el trato de favor en el mercado, puede compensar perfectamente esta minoración patrimonial, tras el correspondiente análisis del costo-beneficio de la operación. De esta forma, cuando el beneficio sea previsiblemente mayor que el costo que se asuma, no habría problema en apreciar responsabilidad penal de las personas jurídicas por esta modalidad, que es la activa. No así en el caso contrario, es decir, cuando ese análisis del costo-beneficio sea, digamos, de corte negativo para la persona jurídica que deba de abonar esa comisión. De ahí la importancia de ver las circunstancias de cada caso en concreto y la dificultad también de apreciar este delito en los casos que se puedan dar en los tribunales. Pasando a los supuestos en los que podría apreciarse también corrupción en los negocios por haber sido realizada en interés, en este caso, de la empresa favorecedora, es decir, ya en los casos de modalidad pasiva, creo que hay que diferenciar dos grandes grupos de casos.
El primero se daría cuando el acto de favorecimiento indebido sea objetivamente idóneo para reportar un beneficio a la persona jurídica. Teniendo en cuenta que el favorecimiento indebido debe ser interpretado en clave de deslealtad hacia la competencia, al menos esta es mi interpretación, puede suceder que los individuos incentivador y favorecedor se pongan de acuerdo, cada uno actuando por cuenta de su respectiva organización, para previo ofrecimiento o pago de una comisión, conceder un trato de favor que resulte objetivamente provechoso para ambas personas jurídicas, no solo para la empresa favorecida por la ventaja competitiva. Las organizaciones que hagan de la corrupción su forma de hacer negocio, puntual o prolongadamente en el tiempo, por lo general lo harán evidentemente porque pretendan obtener un lucro, sobre todo si el coste de la corrupción puede verse ampliamente compensado después por una mayor ganancia o ventaja comercial de la que aprovecharse con posterioridad. Por ejemplo, en los supuestos de adjudicación de un contrato, es decir, una contratación, cuando concurran diversos competidores por una misma propuesta de negocio o una misma oportunidad de un negocio, podrá haber responsabilidad penal de las personas de la empresa favorecedora cuando de entre todas las ofertas comerciales propuestas, la escogida como consecuencia del incentivo no resulte desventajosa. ¿Y por qué digo esto? Porque si es desventajosa para la empresa, la corrupción se habría cometido en su perjuicio, o dicho de otro modo, no se habría cometido en su provecho. Y por tanto no se daría el presupuesto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y así sucedería, por ejemplo, como en el caso que había puesto anteriormente al inicio, en los casos de kickbacks, en los que la empresa favorecedora asumiría un sobrecoste en el contrato que con posterioridad le perjudicaría. Por otro lado, en los supuestos en los que la mejora de la posición de una empresa en el mercado consista, por ejemplo, en el reparto anticompetitivo de un determinado sector comercial, discriminándose al resto de competidores que no participen en el pacto corrupto, por ejemplo, esto podría suceder cuando, mediante la fijación de precios en el mercado, con pactos de no agresión en determinados sectores o territorios entre empresas. Es decir, que una empresa y otra acuerden bajo el pago de determinadas cantidades económicas, pues que no van a ir a determinados, en fin, pues una empresa operará en una provincia, otra empresa operará en otra provincia, por ejemplo, que son actuaciones propias de protección de la libre competencia, pero que traído al ámbito penal, al haber pagos de comisiones, pues tendrían relevancia penal, al menos con el Código Penal, en mi opinión, desde el momento en que se produce este delito. Y esto es así, creo yo, porque las empresas que saldrían beneficiadas de este reparto anticompetitivo son per se las organizaciones, en fin, favorecedoras y favorecidas, es decir, una y otra se sacan provecho de este pacto corrupto. Y en definitiva, pues, como se dice más vulgarmente, pues sacan tajada de esta actuación. Y luego ya finalmente, en cuanto al segundo grupo de casos que quisiera destacar, nada impide que la empresa favorecedora pueda responder penalmente cuando uno de los administradores, directivos, empleados, colaboradores reciba, solicite o acepte un incentivo ilícito por su cuenta y para beneficiar a la empresa. Por ejemplo, mediante el ingreso de una suma de dinero en las arcas de la propia empresa. Aunque prima facie, es decir, a primera vista, pues pudiera resultar contraintuitivo, no puede pensarse que el incentivo siempre va a tener por destino el beneficiar a una persona física. La realidad yo no creo que sea esa, y tanto es así, por ejemplo, que en determinados códigos de conducta de empresas, particularmente en la española, yo he localizado una, se ha previsto la posibilidad de que sea la empresa precisamente quien pueda ser beneficiaria de ciertos regalos, admitiéndolos, por supuesto, hago la precisión, admitiéndolos solo en casos de regalos socialmente aceptados, es decir, regalos de poco valor, etc. Pero precisamente por esto, es decir, si se acepta que la empresa puede recibir esta suerte de regalos socialmente aceptados, también podemos pensar que la empresa puede recibir otra suerte de comisiones o regalos que no estén socialmente aceptados. Entonces, también en estos supuestos, como la comisión se habría dado
y aprovecharía a la persona jurídica, pues también podrían darse el supuesto de corrupción en los negocios, por la cual podría responder la persona jurídica. Otros supuestos casos, a mi parecer, problemáticos, y aquí probablemente ya entra una de las pequeñas distinciones que tiene la regulación chilena con la española, pero no obstante, pues bueno, ya también mis compañeros que también podrán ilustrarnos al respecto, hoy aquí digo, habría que diferenciar dos casos, y espero no extenderme mucho de tiempo porque creo que ya vamos un poco mal. Finalmente, una última consideración, común a ambas modalidades, activa y pasiva. En cuanto a lo que yo estaba diciendo, que considero que son casos un poco más también problemáticos. A pesar de lo que muchas empresas creen, el delito de corrupción en los negocios, el 286 bis 1 y 2 en España y el 287 bis y ter en Chile, no castigan conductas de mera incentivación en consideración al cargo. En el caso, cambio de tercio, en el caso de las recompensas de previos tratos de favor, en España no estarían tipificadas, a diferencia de lo que pudiera parecer en Chile, que sí que se prevén los beneficios literalmente por haber favorecido a otro una contratación. Y esto naturalmente pues, tiene su impacto en lo que se refiere al compliance penal. Me explico. En la estructura general del tipo de corrupción en los negocios pivota sobre dos elementos fundamentales, que muy sintéticamente se concretan por un lado en el favorecimiento indebido y por otro lado en el incentivo ilícito. Una lectura de esto nos permite apreciar que el incentivo ilícito debe ser el motor causante de un favorecimiento indebido. Es decir, que uno debe de motivar al otro y viceversa. De ahí se deduce la ausencia de riesgo típico en los supuestos en los que una comisión no tenga por objeto la obtención de un trato de favor, es decir, los casos de corrupción en consideración al cargo, esencialmente porque el incentivo en estos casos no iría acompañado de ninguna petición u ofrecimiento ni expreso ni tácito de trato de favor. Simplemente se pretendería obtener la buena disposición, la simpatía, la confianza del interlocutor que se incentiva con algún regalo, pero en sí mismo no se solicitaría a cambio ni expresa ni tácitamente ningún trato de favor. Probablemente porque a lo mejor en el futuro sí se quiere hacer, pero mientras que no se haga, difícil encaje puede tener en el tipo penal. Si esto lo llevamos al campo de la corrupción pública, probablemente se entienda mejor, porque a diferencia de lo que sucede en la corrupción privada, en la corrupción pública sí que está tipificado el cohecho en consideración al cargo. Lo cual significa precisamente que el legislador ha querido dejar fuera esta clase de delitos sin reproche penal. Y así es como yo lo entiendo. Es decir, la mera recepción de un regalo, por muy inadecuado que sea socialmente, si no se acompaña de una petición expresa o tácita de un trato de favor comercial, no daría lugar al delito de corrupción entre particulares, con la correspondiente absolución, en el caso de las personas jurídicas, de su absolución, por la ausencia, en definitiva, del hecho de referencia. Cuestión distinta, por supuesto, es que haya lugar a alguna clase de sanción disciplinaria dentro de la empresa. Pero en cuanto al reproche penal, en mi opinión, no habría lugar. Y ya por último, como ya anticipaba, siguiendo la misma línea de razonamiento, al menos en lo que se refiere al Código Penal español, y como he dicho antes, en el Código Penal chileno aquí toma su propio camino, tampoco cabría perseguir aquellos supuestos en los que la comisión se entrega para recompensar un previo trato de favor, por ejemplo, a través de una contratación. Yo en mi tesis doctoral esto lo denomino incentivación de recompensa, pero bueno, esto ya son términos ya más doctrinales que tampoco tienen mayor importancia. Y esto lo digo en el sentido de que, es decir, que no habría responsabilidad penal porque el favorecimiento comercial no encontraría su razón de ser en una comisión. Imaginemos, por ejemplo, que una empresa contrata con otra sin interferencias de ninguna clase, es decir, sin pagos ni peticiones de por medio. Está claro que esta contratación sería legítima a todas luces. Ahora bien, imaginemos también que el administrador de una de estas empresas le regala un coche de alta gama al administrador de la otra para agradecerle esta contratación. Estrictamente nunca podría decirse que la contratación obedeció al regalo que después se concedió, salvo que se pruebe, por supuesto, que ha habido una promesa previa. Pero si este fuera el caso, entonces sí estaríamos ante una conducta prohibida. De lo contrario, no. Como he dicho, esto al menos en España. En Chile, efectivamente, ahí hay un pequeño matiz que hay que hacer. Y en este sentido, el compliance penal aquí tiene su papel,
pues lo recomendable, sea el caso que sea, lo recomendable sería exigir o dirigir los esfuerzos a prevenir una u otra conducta, sin perjuicio de estas pequeñas matizaciones que el Código Penal puede hacer en cuanto a qué conductas son de riesgo o no, pero desde mi punto de vista, ambas conductas, sin perjuicio de que, por lo menos en España, no den lugar a responsabilidad penal, y en Chile, en mi opinión, una sí y la otra no, sin perjuicio de ello, los esfuerzos de la empresa desde el punto de vista del compliance penal deberían de ir dirigidas a prevenir esta suerte de conductas. Y lo mismo, pues, en definitiva, con los otros comportamientos que a modo de ejemplo he traído un poco a colación en mi intervención. Y yo creo que con esto ya concluyo y os agradezco muchísimo toda la atención prestada y bueno, espero que haya sido vuestro interés. Es verdad que es un tema muy complejo, espero que se haya entendido de la mejor manera posible y bueno, estaré encantado de responder a cualquier pregunta o duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu excelente ponencia. Muy clarificadora respecto a un tema que es muy novedoso, que evidentemente todavía no hay certeza, incluso en lo más básico, respecto a cuándo una persona jurídica podría responder penalmente, salvo casos que son evidentes. Ya, así que te agradezco tu buena disposición y obviamente las invito, os invito a pensar preguntas y poder plantearlas a través del chat a la cuenta del Centro de Estudios de Derecho Penal. Los dejo ahora con el profesor Rafael Collado, abogado de la Universidad de Chile, es máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Es socio de Ferrada Neme en el ámbito de la litigación compleja y específicamente en el ámbito de compliance. Así que vamos a escuchar ahora al profesor Rafael Collado, quien también nos ilustrará respecto a ciertos desafíos fundamentales a la hora de poder identificar riesgos en el ámbito de la gestión, bueno, del compliance penal en Chile. Así que muchas gracias, Rafael. También te dejo toda tuya la audiencia del conversatorio. Muchas gracias. Hola a todos. Súper interesante lo de Sergio. Anoté 3 cosas que me parecieron particularmente interesantes. Yo tengo una opinión interesada en esto. Yo ya puse por escrito una versión sobre lo que yo entendía que era el bien jurídico protegido en esto. Todas las de competencia, y a mí me gusta la idea, porque yo favorezco la idea de la libre competencia para distinguirla de la competencia desleal, ¿ya? Pero es una idea, y creo que lo que tú hoy día pusiste se parece un poco a eso, así que nada, me parece interesante la idea de que entender que el riesgo de afectación de libre competencia permite delimitar correctamente lo típico de lo atípico. Yo creo que eso es una interesante forma de verlo, no lo había planteado. Yo lo planteaba desde otro lugar, y me parece que es interesante. Efectivamente, me pasa en la práctica, yo hago compliance como el presentador dijo, pero hago compliance penal y de libre competencia. Entonces me pasa, y de hecho tengo unas láminas donde voy a mostrar que la corrupción entre particulares, que como la forma que lo llamamos acá en Chile, Sergio, necesariamente confluyen las dos temáticas, necesariamente. Por eso es que a mí también desde la práctica que me llevó a tener este... Y lo interesante del tercero es que en Chile la norma dice tercero. Dice, para sí o un tercero. Entonces, en el caso chileno, la posibilidad de que la empresa sea la destinataria del beneficio indebido es típicamente posible. Más allá de lo que uno podría pensar que teleológicamente es complejo, que no haya relación de nexo causal entre la aceptación o entrega y que la empresa sepa que, y no beneficios que estén como separados. Pero nada, súper interesante, Sergio, muy agradecido, como que siempre se puede aprender más en este tema que, como tú bien dijiste, es complejísimo. Ya, soy boomer, lo reconozco, denme 30 segundos para hacer esto correctamente. Hago aquí, lo probé, así que debería funcionar. Ya. ¿Estamos ok? ¿Se ve? Perfecto. Yo les voy a comentar hoy día muchos temas prácticos. De hecho, básicamente me voy a dedicar a comentarle casos que he vivido en la práctica de compliance que llevo a cabo,
tanto en materia penal como libre competencia, que en esto se mezclan, y les quiero contar dificultades para la construcción de las matrices de riesgo, básicamente. O sea, ¿qué es lo que me enfrento yo y se deben enfrentar muchas empresas debido al tipo penal chileno? Ya en esto sí, Sergio, voy a ser muy chileno en la forma en la que voy a exponer. Hay varios conceptos abiertos en el tipo penal chileno que complejizan mucho la labor de definición de qué es riesgoso, porque además en compliance tú determinas conductas riesgosas, no conductas típicas. Tú te adelantas si quieres decir dónde están los posibles delitos de corrupción entre particulares si es que se concretan ciertas cosas. Entonces, eso hace aún más compleja la labor cuando tienes un tipo penal como el nuestro. Entonces, la textura abierta del 287 es particularmente interesante. Primero, habla de empleado mandatario, lo que ha generado una serie de dudas y de infraprotecciones y sobreprotecciones producto de que no está el ejecutivo. No se habla de ejecutivo, no se habla de director, gerente, se habla de empleado. Entonces, como se habla de empleado, la práctica profesional ha tendido a pensar que el sujeto activo del delito está radicado en una especie de bando medio empresarial, distinto del dueño de la empresa, del gerente, y particularmente en las áreas de compras. Después yo voy a hacer un comentario sobre eso, y no en otros lugares de la empresa. Y eso ha llevado a sobreprotecciones en algunos lugares e infraprotecciones en otros. La palabra mandatario es como que no existiera en Chile para estos efectos. ¿A qué me refiero? A que dado que el compliance en Chile está muy radicado en los efectos que realiza la persona jurídica internamente, el hecho que diga mandatario, y por lo tanto que puede existir un contrato de mandato en donde se delega a una empresa mandataria y no a un mandatario, la realización, por ejemplo, de contrataciones, la realización de licitaciones privadas a cargo de mandatarios, hay infraprotección ahí porque no ha sido tan relevante para las empresas el buscar riesgos en los mandatarios porque escapan a la figura, a la cáscara jurídica de la persona jurídica. Y eso ha generado también una infra y sobreprotección. Después el favorecer o ver favorecido, básicamente yo acá voy a descansar en lo que Sergio trató de explicar, la idea de hasta dónde está el comercio legítimo y dónde empieza el crimen. Y eso es súper difícil porque ven unas láminas sobre las comisiones para vender y las comisiones para pagar. Y las comisiones para vender a empleados y las comisiones para comprar a empleados y las comisiones para vender, que son distintas, o los incentivos empresariales a la compra o los incentivos empresariales a la venta. Es una matriz de 4 tipos distintos de incentivos que son complejos y que son habituales, por no decir que son la base del retail, por ejemplo, para dar un ejemplo. O sea, solo para dar un ejemplo, el retail funciona con sueldos fijos al 50, 60% y variables en un 40%. Y hay gente que tiene mucha imaginación en el mundo del retail y que ha inventado que, por ejemplo, el proveedor pague el sueldo variable del empleado que está vendiendo sus productos en el distribuidor. Eso es una coima, es un incentivo legítimo, entonces el favorecer o haber favorecido es súper interesante por la limitación. Después, en el ejercicio de sus labores de contratación, dice el tipo penal chileno. Y acá el punto es la palabra más bien contratación. La gran mayoría de los esfuerzos de prevención se han centrado en los procesos de licitación. Pero la verdad es que la norma no dice licitación, dice contratación. Y por lo tanto, la duda legítima que cabe es las compras directas, en las cuales no se enfrenta un oferente con otro directamente, sino que hay un oferente negociando, por ejemplo, mediante coimas a ese encargado de compras, la renovación de un contrato, el mantenimiento del contrato o el acceder como proveedor a esa empresa. ¿Qué pasa con el resto, por ejemplo, del mercado de ese proveedor coimeador que no pudo entrar ni siquiera a negociar? Bueno, dado que la norma dice contratación y no dice procesos de licitación en los cuales los dos tengan que estar en el mismo momento presentes, esto ha generado una sobre e infraprotección también. Ya, esto es muy interesante, yo no sé si es que se le ha dado como, esto es como una especie de lucha personal mía por la palabra oferente, ¿ya? Fui a la RAE
he buscado el concepto oferente porque yo estoy seguro que es importante para los efectos de la delimitación típica del delito de corrupción particular en Chile. Por cuanto oferente es quien ofrece un producto o servicio. Eso supondría que en Chile estamos exclusivamente sancionando los incentivos a la compra de productos y no a la venta de productos. Porque no habla de demandante, habla de oferente. ¿Ya? Eso es una cruzada mía personal, pero sí les hago el punto. La verdad es que dudas sobre los incentivos a la venta han existido y existen por parte de la empresa sobre si es que eso es ilícito o no es ilícito, etc. Yo solo hago el punto de la voz oferente y la capacidad que podría tener de limitatoria de determinadas conductas que son muy habituales en el comercio, que es, como les decía antes, el incentivo a las personas para que vendan más. Por ejemplo, todos los sueldos variables. Vende más y yo te voy a dar un sueldo variable por ventas a cada mes. Entonces, ese incentivo a la venta, la pregunta es, cuando yo estoy haciendo ese incentivo a vender, ¿estoy favoreciendo a un oferente que está por sobre otro? Entonces, la palabra oferente para mí me es interesante. Y lo que decía Sergio antes, la palabra tercero, y la capacidad que puede tener esa palabra, porque no dice tercero relacionado con el empleado, no dice pariente, no dice cónyuge, hijos, conviviente civil, no dice tercero. Se parece mucho al cohecho, en este sentido público, y en Chile tenemos un caso súper interesante que está a nivel de formalización, que es el caso Candelaria, en el cual el tercero para la fiscalía es la municipalidad. Es un caso de cohecho público en el cual el alcalde y otras personas solicitaron un beneficio para la municipalidad a un privado, a cambio de una serie de condiciones. Y la fiscalía está considerando que el tercero típico del cohecho público es la municipalidad. Entonces, aplicado a la acusación entre particulares, ¿por qué no pensar en el tercero la empresa? ¿Ya? Que la empresa sea la receptora del beneficio indebido. Y eso, claro, genera una ampliación importante de los riesgos. Entonces, la figura, perdón, me salté la. Yo les dije que era boomer. Ya, la figura paradigmática, entonces, en el mundo empresarial, como se entiende que funciona la corrupción entre particulares, es esta. Esta es la figura paradigmática. ¿Qué significa eso? Yo, empresa licitante, abro un proceso de contratación formalizado en el cual le asigno a mi área de compras, es esa persona que está con gorrito, el diseño y la decisión sobre a quién contratar. Entonces, hay un área usuaria, operaciones, medio ambiente, comercial, venta, que le dice al área de compras, cómprame esto. Perfecto. Y ese empleado, al momento de lanzar esta licitación privada, invita, bueno, acá puse a 2, pero podría poner 3 o 4, invita a varios proveedores, o potenciales proveedores, o un incumbente y proveedores nuevos, y en el proceso o flujo del ejercicio de las labores de contratación de la compra de este bien o servicio, uno de los potenciales proveedores le ofrece un viaje, una cena, un regalo o dinero, y asigna con base en esa decisión. Esta es como la figura paradigmática para la prevención en la empresa. Después voy a tratar de comentar que esto genera una serie de movimientos en las áreas de compras, porque las empresas tienen centralizado en áreas de compras las compras, y por lo tanto ahí hay una serie de foco en estas personas, particularmente en los encargados de los procesos de compra. Entonces, dicho todo esto, esta es la figura paradigmática, está todo lo otro que les comentaba por la textura abierta, que les quiero comentar ahora, ¿vale? Son casos, ¿ya? Casos. Son casos que me ha tocado ver, que nos ha tocado conocer. Esto es importante quizás para Sergio, todo el resto lo sabe, pero Sergio, que no vive acá, no existen casos condenados de corrupción entre particulares. Es tan nuevo el delito que, salvo que alguien acá, por favor, me contradiga, y de hecho, genial de saber si hay condena ya, pero al menos hasta a mí no han llegado formalizaciones, no sé si que han habido, por ejemplo, abreviados, que puede ser que haya algún abreviado con alguna condena de 8, 7 bioter, pero yo al menos no tengo todavía esa jurisprudencia en mi poder. Sí hay algunas formalizaciones. Entonces, lo primero era de lo que ocurre en las empresas es qué tipo de compras tenemos que meter a la matriz de riesgo. ¿Solo las licitaciones
o tenemos que incluir en la matriz de riesgos todos los procesos de contratación a cargo del área de compra, o tenemos que incluir en la matriz de riesgo la licitación, la contratación y además todas las otras contrataciones de las otras áreas de la empresa. El ejemplo clásico somos nosotros mismos, colegas, abogados, porque esa la decide el área legal, el fiscal, contrata a su amigo, a su compañero de curso a veces, se salta todos los procesos de 3 cotizaciones y somos compra directa, ¿ya? Entonces, ahí generalmente en el mundo legal, de hecho, bueno, hay otro ejemplo en sostenibilidad, hay áreas de las empresas que se saltan esto por su forma de operar. Entonces el caso es el caso de las compras directas, porque el problema que se genera con el tipo penal es que no habla de licitación, que es lo que más se protege. Hay guías de licitación, guía de compra, etcétera, pero de contrataciones directas, nada. Algunas sí, algunas empresas yo he visto que han comenzado a operar con estos formularios de justificación de la compra directa. Si tú vas a comprar de manera directa, entonces dime por qué es el mejor, dime que no hay conflicto de interés, por favor dime que este no es amigo, pariente tuyo, etcétera. Pero el caso que se genera aquí, dada la ambigüedad del tipo penal, es saber hasta dónde llegan los procesos de contratación que tienen que ser incorporados a la matriz de riesgo. El otro tema, o el otro como asunto relevante que nos parece que nace a partir de la ambigüedad, pero ya este es intersistémico, es entre los riesgos penales y los riesgos de libre competencia. No voy a aburrir con este tema, es objeto de otro seminario, porque la corrupción entre particulares mezcla, a mi juicio, 2 materias, pero simplemente para los efectos de dar cuenta de esta dificultad, planteo el caso de la empresa dominante en un mercado de la compra de productos que realiza actos de abuso de posición dominante mediante el pago de coimas. Ese caso, a mi juicio, mezcla, ¿ya? O si queremos ser técnicos, produce un concurso ideal entre una infracción administrativa a la ley de competencia chilena y un riesgo de corrupción entre particulares, intersistémicamente hablando. Eso que se genera debido a esta situación, produce la necesidad de saber si es que esto, por ejemplo, para las empresas que así lo tienen determinado, es un riesgo que tiene que precaver el encargado de prevención del delito o el oficial de cumplimiento de libre competencia, por partir por lo básico, porque están orgánicamente distinguidos. Lo segundo, la dificultad para determinar si esto es un riesgo penal de libre competencia es importante, porque el abuso de posición dominante en Chile no es sancionable con pena de cárcel, a diferencia de la colusión, porque este es un riesgo vertical, a diferencia de los riesgos horizontales, que son los riesgos de coordinación. Entonces la duda es, ¿qué vamos a proteger más? ¿El abuso de posición dominante o la corrupción entre particulares, que tienen como diferentes tipos de protección? Y esto genera también una dificultad adicional, y es que es el límite, que está mezclado con otras ideas que están acá, que es el límite, es hasta dónde una empresa puede incentivar la venta o la compra de sus productos legítimamente, sin abusar de su posición dominante. Yo creo que ahí entró muy bien con la ponencia anterior, por lo tanto, más bien me remito a ella, que trató de entregarnos algunos lineamientos sobre hasta dónde está el límite de las comisiones, etc. Un tema que nos ha tocado bastante es el tema de la comisión por venta, es decir, los incentivos a la venta. Pero a propósito de la voz oferente, es decir, a la idea de, si la idea que está presente aquí ¿es delito que una empresa incentive a sus vendedores mediante un sueldo variable, una comisión, a vender más? ¿Eso es una dádiva, un beneficio? Y el caso gris, porque ya esto nos pasó en la práctica profesional, hubo una empresa que le dijo a su distribuidor: yo te voy a pagar los incentivos económicos a tus empleados para que ellos me favorezcan a mí por sobre mi competencia en la venta. La pregunta de ese caso, y por eso es que a mí me parece que es interesante, es: ¿eso es o no es corrupción entre particulares? Ya, Osvaldo dice que sí, pero para que eso sea cierto, uno debería decir que ese pago, ¿ya?, se parece a la coima paradigmática que mostré antes, que es la coima que se da al encargado de un proceso de contratación, ¿ya? Yo creo que ahí hay algunas lejanías, ¿ya? Eso es lo único que voy a plantear, que hay lejanías
entre no sé, el comisionista, pongámoslo en términos muy simples, muy chilenos, perdona Sergio, es la persona que está en Falabella, en Ripley, vendiendo teléfonos, ¿ya? Esa persona está en Ripley, en Falabella, vendiendo teléfonos móviles. Y quiere favorecer a la empresa que tiene atrás, de planes, por ejemplo, que le dijo, te voy a pagar para que tú empieces a vender más que... Ya. ¿Por qué la voz oferente para mí tiene un valor demarcatorio? Es porque creo yo que hay una distinción entre ese favorecimiento a la venta de productos que están en el poder de la empresa que va a recibir el pago del consumidor final, y el caso de la persona que está a cargo de un proceso de contratación y que, entre comillas, entra en un conflicto de interés, comienza a ser un poco desleal con la empresa y dice, ok, recibo para mí algo que no estaba en la empresa para darte algo que tampoco estaba en la empresa. Es decir, el teléfono y el plan estaban dentro del dominio de la actividad comercial de la empresa, lo otro no. Entonces, yo creo que la voz oferente, en el sentido de limitar a las compras, podría tener algún valor, ¿eh? A las compras y no a las ventas. Y la comisión por ventas también tiene otro arista, que es los incentivos entre empresas. Y este es el clásico regateo al final. Quedan 5 minutos para que se decida la licitación. Estamos en el último pitch de la agencia de publicidad, entre 3 agencias de publicidad que están compitiendo por una campaña. 10% y dame a mí. Y me bajo 10%, dame a mí. Pero es un 10% de que una empresa habla con otra empresa y dice, ese 10% es para mí. Entonces, la idea del encargado, ¿ya? Que son los descuentos de última hora. A mi juicio eso no es delictivo, pero ha generado dudas en la práctica profesional la idea de los descuentos o incentivos para la contratación entre empresas, no al encargado de un proceso de licitación, si eso es o no delictivo. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, no, es que ese pago que te estoy haciendo esconde, lleva implícito un beneficio a tu encargado del proceso de contratación. Claro, cuando nos acercamos a ese pago, mira, yo te voy a pagar a ti por fuera, ok, ya eso es más paradigmático, se acerca al caso paradigmático, no al caso gris, que es este. Pero este sí ha sido un tema de se mete o no se mete en las matrices de riesgo. La comisión por compras entre empresas, a propósito de la voz tercero, también a mí me parece que es interesante. Es la idea de los incentivos ya en procesos de licitación formales, en donde está el licitante a cargo del proceso y alguien le dice, te voy a dar una comisión para que me des a mí el contrato, pero ya no en la versión anterior del incentivo a la venta de los productos, sino que para que me asigne a mí un contrato como proveedor. Y esta también genera la duda de la voz tercero, porque en principio, si yo voy a incentivos para ganarme contratos monetarios, que son solo empresa a empresa, falta la dádiva al encargado del proceso de contratación, pero la ley chilena habla de para sí o un tercero. Entonces la pregunta es si esa dádiva, bueno, no sé, ese descuento ofrecido por este potencial proveedor a la empresa licitante puede ser entendida como una dádiva a un tercero que acepta al encargado del proceso de contratación, que dice para sí o un tercero. Yo honestamente creo que ese tercero tiene que tener una relación con el encargado del proceso de contratación, tiene que haber una conexión, porque si no, todos estos descuentos o incentivos que son beneficiosos para la competencia, porque la empresa termina comprando por menos, terminarían siendo un caso de ineficiencia social, para mí. O sea, estaríamos por proteger un supuesto caso de coima, estaríamos dejando de que las empresas compitan por dar mejores servicios. Entonces yo ahí tengo... Bueno, está el caso AB InBev Chile, que es el único que yo conozco con formalización, que es muy paradigmático, pero tiene un punto interesante. El caso AB InBev, el encargado de logística, es decir, el encargado que tenía que comprar y arrendar los camiones que llevan la cerveza a los puntos de venta, por años recibió una comisión de la empresa que siempre se adjudicaba el contrato a sí mismo. O sea, el caso es paradigmático respecto de la persona natural que estaba involucrada. Esto está formalizado, ¿ya? Y AB InBev se querelló en contra de la persona. Y lo que yo no encontré interesante es por qué AB InBev consideró que era víctima. Y acá, claro, el caso saca a relucir un tema bien interesante que ya tiene que ver con persona jurídica, y es por qué AB InBev no fue más bien imputada en los hechos.
¿ya? O sea, por parte, por ejemplo, de la empresa que por años quiso entrar, porque el caso es así, es muy de texto, hay una empresa al lado de, no sé, que trabajaba la CSU, y resulta que quería trabajar con AB InBev, y no podía, porque estaba este gallo que aquí, que tapaba un poco la entrada, y siempre quiso, y nunca pudo entrar. Entonces, había claramente un perjudicado que quería ir contra todos los que le perjudicaron el negocio. Entonces, la pregunta es por qué AB InBev es creyente y no imputado, y la única razón es un tema subjetivo. Es que esta persona contrató una mala empresa, a una mala empresa y a valores por sobre el mercado, que es lo que decía Sergio al principio, que es la forma en que podía sacar la cola, y ahí la empresa, AB obtuvo el rótulo de víctima. Pero, ojo, o sea, ojo, es sutil la diferencia, es determinar si es que esa persona hubiera realizado estas compras para una empresa buena, para una empresa que era más barata que la otra. Yo solo marco el punto de que es interesante. La muestra médica yo prefiero saltármela porque quiero ir al... Sí, ya lo sé, ya, lo sé, ya, siempre me pasa lo mismo. Entonces la muestra médica es el beneficio personal versus el beneficio empresarial, es decir, el caso de los incentivos a la venta que son legítimos el clásico visitador médico que va a un doctor y dice, doctor, tome, nosotros le entregamos nuestra muestra, por favor, trate de vender este producto por sobre el de la competencia, ¿ya? Entonces el doctor, el caso de la muestra médica es muy interesante. Y el otro caso que para mí no es interesante, pero que es muy interesante para las empresas, son las invitaciones, los regalos, todo como el customer care que le dicen a la empresa durante la vigencia de los contratos. Yo pienso todo el rato en el caso Corpesca, por la distancia que hubo entre los pagos que realizó Corpesca y la labor que realizó el condenado al final del caso, 2-3 años después. Entonces, la pregunta es, ¿estas comidas, regalos, invitaciones a congreso durante la vigencia no son una forma de adelantamiento de la coima? Cosa de que cuando tenga que llegar el momento de la renovación del contrato, tú ya no tienes necesidad de coimear a nadie, ya está listo. Porque ya el área usuario, el área de compra, no, pero ¿cómo? Si son los que nos invitan a comida, nos regalan cosas, etc. Entonces, los pagos durante la vigencia del contrato, ¿hay que meter en la matriz? ¿No hay que meter en la matriz? Yo creo que sí. Estoy súper atrasado, y este tema que iba a plantear ahora, la verdad, esta lámina es interesante, pero la que viene la voy a dejar para la expositora que viene, porque son control y planes de acción que básicamente son como el resultado. Así que yo en esa lámina más bien difiero en la que viene, en la presentación que viene, y solo quiero plantearles, perdonen, boomer, de nuevo, les dije que era boomer, 3 temas. La sobreprotección en la comisión por venta yo creo que es un tema, por lo que le acabo de comentar, porque yo creo que la comisión por ventas podría no estar dentro del elemento típico, pero estoy disponible a que Osvaldo me convenza de lo contrario. Las limitaciones a ciertas prácticas comerciales habituales también son un problema de la ambigüedad. Hay ciertas prácticas empresariales habituales, comunes y al parecer legítimas, que podrían estar siendo limitadas por un mal entendimiento de lo que significa oferente, de lo que significa proceso de contratación, etc. Y finalmente hay una infraprotección de aquellos procesos de contratación que están como en el mundo más alejado, que son aquellos que salen del área de compra, etc. Muchas gracias a todos, disponible para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Rafael. No voy a entrar en un debate ahora, no es el momento, pero te quiero hacer una pregunta, y una pregunta la verdad es que para los 3 ponentes. Frente a una situación de tanta incertidumbre o incluso divergencias, donde desde el derecho penal, porque Rafael está hablando como penalista, lo quiero o no, está hablando como penalista, desde el derecho penal hay defensas de interpretaciones más extensivas que otras, o más restrictivas que otras, en base a muchos argumentos. Mi pregunta, ¿cuál es el rol del profesional del compliance? O sea, ustedes como asesores frente a ese tipo de situaciones. ¿Qué debiese aspirar la empresa? ¿Debemos defender, por ejemplo, no, que esto no es delito porque esto se restringe, por ejemplo, solamente a determinados ámbitos de competencia? Ustedes acá no son oferentes, o debiesen propender más bien a ir un poco más arriba, a buscar más allá de lo que dice el propio ordenamiento jurídico. Les dejo esa pregunta planteada,
agradezco mucho tu exposición, Rafael, muy interesante, con casos que son, yo creo que también Giovanna lo puede corroborar ahora, casos de todos los días en el ámbito empresarial chileno. Así que te agradezco y los dejo ahora, nos queda todavía unos 30 minutos, así que Giovanna, por favor, 20 minutos para dejar al menos 10, 15 minutos de conversación. Y los dejo con la profesora Giovanna Gardela. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Miami y es socia fundadora de Compliance Global Consulting, y justamente en ese sentido nos va también a compartir un montón de experiencias que ella también ha recogido como, me imagino, como oficial de cumplimiento, como encargada de prevención de delitos y como asesora. Así que muchas gracias, Giovanna, también por tu disposición, y quedan a tu disposición toda la audiencia. Muchas gracias por la presentación. Es cierto lo que tú dices, Osvaldo, y bueno, ya todos los presentadores, uno tiene que ser como lo más, yo diría, avanzar incluso en el tiempo, como una máquina del tiempo, pensando que todo podría a lo mejor tipificarse como algún delito, y además hay que pensar que muchas veces los compliance officers tenemos varias jurisdicciones en juego. Muchas veces trabajamos en multinacionales y entra también la FCPA, la UK Bribery Act, entonces hay que ser diría, más exigente internamente que lo que nos pide la ley con estas interpretaciones. Entonces, por lo mismo les voy a decir que como compliance officer, lo más importante, o sea, uno tiene que tener el poder dentro de la compañía para poder detener ciertas cosas. Porque si es solo una persona que está ahí como un consejero a la distancia, incluso una vez un gerente general me dijo, hoy no, usted está solo para auditar, o sea, usted aquí no tiene gerencia. Eso a mí yo creo que uno no va a poder controlar ningún pago corrupto dentro de la compañía. Uno tiene que tener un poder, y esos poderes, bueno, son estos poderes de este superhéroe que digo yo, que es el compliance officer dentro de la compañía, y con esos poderes tú tienes que tener estos controles. Yo les voy a decir algunos controles que a mí me han sido muy útiles, que me han, por así decirlo, defendido, y que siempre cuando estamos haciendo los levantamientos de riesgo pienso cuál control a mí me va a poder defender de todas las situaciones que podrían haber de corrupción entre particulares dentro de mi empresa. Un buen control, que vamos a ver por el lado que estaba hablando Rafael, que sí, es bien evidente que el lado de los proveedores, por ahí podemos tener varias situaciones que nosotros podríamos parar antes de que ocurran, y que es el procedimiento de diligencia debida, que se los voy a explicar. Por el otro lado, tenemos que controlar el tema del área comercial, que el área comercial no se me desbande y empiecen a ofrecer cosas a diestra y siniestra y empiecen a sobornar a medio mundo, y ese procedimiento yo le llamo un procedimiento de transferencias de valor. ¿Cómo yo transfiero valor desde mi área comercial o cualquier otra área, también en las mineras que tenemos todas las áreas de desarrollo comunitario, sostenibilidad? ¿Cómo yo hago esas transferencias de valor? Que estemos también sin pago de soborno. Y lo básico también, que siempre digo, que hay que capacitar y explicarle a la gente, que para uno es muy normal llegar y darle un tremendo regalo a alguien y decirle, oye, estamos en periodo de licitación, ¿te parece atinado eso? Entonces, siempre capacitar. Voy a explicar cada uno de estos controles. ¿Qué significa este procedimiento de diligencia debida? Yo no voy a empezar a distinguir entre qué proveedor, de adjudicación, no. Para mí, el que entra va a tener que pasar por este filtro, porque yo no me voy a arriesgar a que haya una interpretación de una forma u otra y que un proveedor esté sobornando a alguien interno en mi compañía. Entonces, hay varias contrapartes que pueden ingresar. Estamos solo pensando un proveedor, pero también podría ser un postulante a un trabajo, o también podría ser un beneficiario de alguna donación, algún auspicio, que también podría sobornar para que se beneficie uno sobre otro. Y más allá de política, yo soy muy de ir al área chica, o sea, yo tengo que tener controlada a la gente en el día a día y tenerle todos los parámetros bien ordenados. Entonces, yo les hago un formulario y me empiezo a hacer todas estas preguntas que hemos estado conversando. O sea, el valor que yo estoy pagando es un valor justo de mercado. Entonces, muchas veces dicen, no sé, pero ¿lo chequeaste? Y ahí uno podría darse cuenta, quizás que hay un sobreprecio, o sea, ahí hay algo, ya me da una alerta. Digamos que no, que me dicen, no, es que es más allá del valor de mercado, porque él es súper experto, ya respáldame que es un súper experto.
respáldame que la calidad es increíble con respecto al de tu competencia. Entonces, si tú vas haciendo estos elementos que te gatillen una alerta, la posibilidad de que algo ocurra va siendo cada vez menor. O por ejemplo, que preguntarle si llanamente, oye, ¿tú tienes un conflicto de interés? Uy, sí, es que es amigo de mi hermano, no sé. Bueno, pero espérate, eso no lo aclaraste. Entonces, hay que hacer todas estas preguntas una por una a la persona que ingresa a este proveedor y que también voy a tener que chequear, o sea, si en esta empresa para ellos es normal estar sobornando, estar siendo investigado, o sea, ¿con quién me estoy relacionando? Tengo que chequearlo, como yo una vez comenté en otro seminario, tengo también que chequear cuáles son los antecedentes que sean públicos en un software de diligencia debida. Con toda esa información yo digo, bueno, si este proveedor es de alto riesgo, compliance tiene que participar en la decisión. Yo no puedo dejar a compra esa decisión porque hay situaciones legales complejas y yo tengo que participar de esa decisión. Entonces, al ser de alto riesgo, yo le voy a preguntar muchas más cosas al proveedor y le voy a pedir más respaldo de por qué él va a ser parte de mi compañía. Yo le envío un cuestionario y qué mejor que preguntarle lisa y llanamente al proveedor, ¿usted tiene un programa de prevención de delitos? Porque si no lo tiene, él perfectamente va a poder sobornar. A lo mejor él no tiene ni un control adentro y yo me estoy vinculando con él. Entonces, lo más práctico es enviar un cuestionario, le preguntan a la contraparte y vemos quién es, sobre todo los de alto riesgo. Entonces, yo, porque estoy diciendo, claro, a veces uno dice, oye, esto es imposible, ¿cómo voy a hacer tantos proveedores? Clasifiquémoslos por riesgo, alto, mediano, alto, en base a todas estas categorías que yo dije, y en los que son riesgosos, vamos a filtrarlos más aún. Entonces, este procedimiento yo les digo que es de mucha utilidad, tenemos respaldo, tenemos trazabilidad de que hemos sido diligentes y hacer participar a compliance de estas decisiones. O sea, esto no pueden ser las áreas totalmente autónomas porque son decisiones muy delicadas. ¿Qué tal si tenemos un proveedor que sí está siendo investigado? ¿Trabajamos con él o no? O sea, eso compliance debe participar. Después, otro control que es muy importante, que ya nos vamos como a las áreas comerciales, que son las transferencias de valor. Estas transferencias de valor pueden ser en distintas formas. Yo puedo transferir un valor a través de un regalo, puedo invitar a comer, puedo incluso invitarle a quizás a algún congreso, o podría ser un viaje, un evento, o donaciones que me dice, oye, nosotros adherimos a esta causa que es súper importante, podemos donar, tú podrías donar dinero. Todo eso son formas de transferir valor y yo tengo que saber a quién estoy transfiriendo esos valores y cómo lo estoy transfiriendo. También puede ser a un auspicio, un proyecto de desarrollo comunitario, y estos procedimientos, en mi opinión, compliance también debe participar y debe ir de la mano. Cada vez que un área comercial, un área que interactúe con estos que son tomadores de decisiones de compra, que serían mis clientes, yo tengo que entender cómo lo está haciendo. Estas transferencias de valor lo podemos hacer a través de un formulario, y en ese formulario yo le voy a hacer las preguntas, a ver, ¿cómo tú estás? Esta invitación a comer, no, si es me dice a mí, no, si esta es una sesión de trabajo, Giovanna. Ya, estoy segura que es una sesión de trabajo, porque a mí no me cuadraría si la sesión de trabajo es un día a la noche a las 9, que están en un hotel de lujo fuera de la ciudad. O sea, yo te creo que tú estás trabajando en un almuerzo, si estás cerca de la oficina, en el horario que se les alargó el horario de trabajo y dijeron, oye, vamos a almorzar, ahí sí te puedo creer. Y también vamos viendo los valores. O sea, si yo le invito a comer langosta, no sé, que la traen directo de Juan Fernández, ¿será cierto que es como un sándwich para trabajar? Entonces, yo en estos procedimientos, yo hago todas estas precisiones en los formularios en que necesito entender cómo se va a hacer esa transferencia de valor y que se ajusten a los montos que yo tengo pensado que son montos razonables para, por ejemplo, un almuerzo, o incluso también, nos vamos aquí, estábamos hablando del ámbito médico, si yo voy a invitar a un doctor a capacitarse con respecto a un medicamento importante, ahora estamos con COVID, es importante que ellos aprendan, porque aprendiendo ellos nos pueden salvar la vida a nosotros, y ese congreso es importante que les vaya.
Y claro que yo voy a financiar un congreso para que vaya, a lo mejor podría ser un médico que es un prescriptor, que él puede obviamente influenciar una compra, pero yo necesito que él también entienda cómo funciona un producto porque ese producto salva vidas. Pero yo no quiero invitar a ese médico a que vaya a un congreso de vacaciones con su familia, porque ahí yo lo estoy sobornando. Entonces es muy sutil la diferencia y para eso yo tengo que tener evidencia de que esa invitación, ese viaje, es para ese propósito que a mí me importa, que es un propósito legítimo. Entonces, todos estos formularios yo necesito la evidencia para poder pasar en este flujo de aprobación y yo después puedo tener el respaldo que auditoría chequee que eso se hizo de acuerdo a mis criterios de compliance y eso está con la trazabilidad y el respaldo que yo necesito para ser una empresa diligente y que yo no hago ni una transferencia de valor que signifique un pago corrupto a un privado. Les voy a dar unos ejemplos de cómo yo me organizo y les hago checklists a todos los trabajadores que están en estas áreas que son, yo diría, mucho más expuestas y les digo, a ver, tú vas a decir que vas a invitar a alguien a una educación médica continua, quiero que el propósito es legítimo, ¿no? Si es verdad, Joana, él tiene que aprender, me dicen, ya, acá está el demostrado, porque si no, esto es un producto nuevo, no lo van a saber aplicar, perfecto. La decisión del lugar, ¿es un lugar adecuado para trabajar, donde tú vas a hacer este evento, por ejemplo? Sí, no, sí es adecuado, porque si tú lo invitas a un lugar que es turístico o vas a llevarlo a una viña a hacer un testeo de las cavas ahí, o sea, no te creo nada. No, sí, es un lugar de trabajo, te lo aseguro, ya, quiero fotos, quiero el valor del salón, quiero todo para asegurarme que es verdad que lo estás haciendo con ese propósito. ¿Cuál es la agenda? Hay una agenda aquí de trabajo, de qué van a hablar, qué va a hacerse. Adjúntame la agenda, porque no puedes decir, oh, hablamos de lo que... No, yo quiero una agenda de trabajo que me asegure que ese es tu propósito. Y si yo voy a contratar un salón, quiero el contrato con el valor, porque no quiero después que me digas, ay, no, es que después fui a un salón súper caro y no, esto es un salón de trabajo, esto no era un lugar para llevar a un resort y que tuviera todos los lujos, o sea, esto no es la idea. Entonces, con todos estos elementos, que yo les estoy dando ejemplos, hay muchas situaciones que nosotros podemos regular internamente como compliance officer y asegurarnos de que no ocurra ninguna situación, claro, como que la que decía Rafael, en el fondo y un buen chileno, claro, yo puedo estar invitando a alguien a eventos, a comer todos los días, eso ya estamos como asegurándonos un contrato, es como un aguachamiento, por así decirlo, que le dicen fidelización, o sea, yo tengo eliminado, aquí no hay fidelización, aquí simplemente son reuniones de trabajo para explicar el producto, porque eso es legítimo que yo explique cómo funciona mi producto o mi servicio, pero aquí yo no voy a invitar así como para el cumpleaños del cliente, el que toma la decisión, no, eso no. Entonces, con estos procedimientos yo me aseguro de que no haya ninguna interpretación, de que yo pueda estar haciendo alguna transferencia de valor que no corresponda. Ahora, las capacitaciones, claro, yo tengo que hacerlas en base a mi grupo, pero aquí hemos dicho algo súper importante. También hay una contraparte. Si yo tengo un tercero estratégico o un proveedor importante, yo tengo que capacitarlo y explicarle, oye, yo no es correcto que tú estés invitando de viaje al jefe de compra, o regalarle tickets para ir a ver un partido de fútbol. Eso tú estás cometiendo un delito. Yo no lo voy a permitir. Y entonces tú tienes que asegurarte que a ese tercero estratégico tú también lo estás capacitando, porque todos se enfocan mucho en la capacitación de los colaboradores de manera interna, que es como el foco, pero también tenemos todos estos terceros que son nuestras contrapartes, que también pueden cometer los delitos, y yo también tengo que asegurarme que ellos estén alineados con los valores y, bueno, y con la ley, obviamente, que no la incumplan. Entonces, yo creo que eso se ha descuidado y ahora deberíamos enfocarnos, muchos compliance officers, a trabajar con estas contrapartes y capacitarlos a ellos también y explicarles. Muchas veces hay contratos que tienen los terceros
que tienen cláusulas de la ley 2393 y todos firman, sí, yo tengo todo, tengo mi modelo, todo perfecto, pero en realidad ellos no tienen nada, el papel aguanta mucho. Entonces, yo ya sea como clienta o también como contratista, yo tengo que asegurarme que estas contrapartes entienden lo que están firmando y que todos estamos cumpliendo con nuestros propios modelos de prevención de delito y que todo lo que hacer un regalo, que a veces, claro, llegan y envían regalos y uno los recibe en la empresa y todos dicen, oye, es que llegó este regalo, que yo en todos los programas de compliance siempre decimos que los regalos se tienen que declarar, tienen que ser transparentes, nadie puede quedarse con un regalo escondido, y esos regalos, claro, compliance, ¿qué vas a hacer? O los devuelve, le dice, oye, aquí no se permiten los regalos, o el regalo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo donaremos, o sea, no lo va a botar a la basura, o llamas al proveedor y dice, por favor, no traiga, ahora viene la Navidad. Todo esto, yo les digo, mira, más allá, entonces, ay, pero yo no me voy a vender por una botella de vino, Joana, todo claro, pero es que esto no es que solo ser la mujer de César, sino que hay que parecerlo. Entonces, seamos consecuentes, no recibamos regalos, porque a lo mejor una pequeña influencia sí me va a decidir sobre un oferente sobre otro. Entonces, en esto yo también soy bien cuidadosa y le digo al proveedor, usted no me haga esto. Y lo tengo capacitado y él ya sabe que eso es incorrecto con respecto a mi compañía. Lo otro que les recomiendo es que, claro, uno dice, ¿cómo voy a capacitar a todos los proveedores? Bueno, también aquí viene estos análisis de riesgo que yo les decía, que era en base a las preguntas y los perfiles que uno tiene de proveedores más riesgosos. Yo lo hago con los más riesgosos y se puede hacer también de manera online, con e-learning, y que tú tengas trazabilidad de que tú capacitaste a ese proveedor. Bueno, aquí yo estoy tomando también todo lo que nos piden las legislaciones externas de due diligence, que dicen que tú tienes que tener tu programa de proveedores que incluya la capacitación, como lo que es la FCPA y la UK Bribery Act. Entonces, es importante que tengamos todos estos respaldos y esa trazabilidad de que nosotros fuimos diligentes con este proveedor y le explicamos las consecuencias de actuar de una forma u otra y que nuestra compañía no va a permitir estas conductas ilícitas. Así que yo creo que estos consejos, bueno, hay muchos más procedimientos, pero yo les dije aquí como los que son los caballitos de batalla que a mí me han servido para protegerme de los delitos. Bueno, agradezco mucho, espero que esté dentro del tiempo, que eran los 20 minutos, que creo que los cumplí ahí puntual. Así que ahora estamos abiertos a preguntas, consultas, y bueno, agradeciendo siempre la invitación que me hizo la Universidad de Talca. Muchas gracias, Joana. Bueno, mientras Joana saca la presentación, primero que nada, bueno, no solamente agradecerle a los tres ponentes. Si se fijan, Joana abordó un punto que es fundamental. Es evidente que en los negocios hay que hacer gastos. Hay que hacer gastos para obtener negocios, para mantener negocios, para ejecutar negocios hay que hacer gastos. Pero todo parece indicar que estos gastos son aquellos, o sea, son los gastos que van a terminar siendo permitidos son aquellos que, desde un punto de vista de las relaciones comerciales, se entienden como necesarios para tomar decisiones. Para la toma de decisiones, todo lo que pueda ser externo, ¿no es cierto? A esta idea de tomar la decisión respecto a con quién contratar, a quién favorecer en definitiva, a quién elegir, podrían terminar siendo entendidos como un intento, ¿no es cierto?, de influir indebidamente en otros, al menos en el ámbito del compliance. Sé que obviamente la discusión propiamente penal puede ser mucho más compleja. Quiero aprovechar también de agradecer a Estado Diario, quienes están transmitiendo en directo este seminario a través de LinkedIn y sus plataformas, y ahora justamente vamos a iniciar una ronda de conversación. Voy a tomar la palabra, pero una cuestión muy sencilla, muy sencilla. Y no solamente a Giovanna, tiene que ver con un tema que señaló Giovanna, pero se la hago a los tres ponentes, y tiene que ver con esta idea de cómo controlamos a los intermediarios. ¿Cómo controlamos a quienes actúan a nombre de la compañía y que efectivamente podrían terminar pagando sobornos sobornos ilícitos, atípicos incluso,
actuando en nombre de la propia compañía. Porque Giovanna habla de alinearlos, habla de capacitarlos, habla de cláusulas contractuales. ¿Basta eso o tendríamos que empezar a establecer procedimientos o controles detectivos, controles también incluso reactivos, no solamente estos preventivos, a veces también es necesario controles detectivos y reactivos, y un poco equiparar a lo mejor a los intermediarios a los controles que nosotros aplicamos a los propios colaboradores? Felipe, a ver, voy a hacer yo o sea, hay una pregunta acá, más que una pregunta, Javier dice lo siguiente: hola, buenos días. Se me consultó en mi empresa si se podía solicitar regalos a los proveedores para hacerlos partícipes en una rifa entre los empleados. Es decir, no va a un colaborador o área, sino que a todos mediante un sorteo al azar. Ya. ¿Qué es lo que les dijo Felipe? Les comenté que en la medida que no sea a un proveedor que esté en una licitación actual, que se le señale que esto no será un factor favoritista hacia él, que no sea efectivo o un bien de valor significativo y que todo por escrito estaría bien. Lo que pregunta Javier es si está bien lo que hizo o le dirías, no, por ningún motivo, retráctate. Esa es la primera pregunta. Rodrigo Fuentes dice lo siguiente: respecto al proyecto de ley que incorpora varios delitos económicos dentro de la ley 20.393, explico un poco para que entienda Sergio. Se está discutiendo actualmente en Chile. Nosotros tenemos un catálogo bastante reducido, mucho menor al de ustedes, pero efectivamente si prospera este proyecto vamos a tener un catálogo muy amplio e incluso que elimina la exigencia, que eso ustedes lo señalaron, al menos Rafael y Sergio, elimina la referencia a que el delito sea cometido en interés. O sea, nosotros tenemos el interés directo e inmediato. El proyecto lo elimina. O sea, pueden ser delitos a lo mejor, claro, no en contra, donde la persona jurídica no sea víctima, eso sí lo excluye, pero sí, por ejemplo, supuestos como un fraude, donde un colaborador aprovecha la estructura organizacional, por ejemplo, para defraudar a consumidores, aunque sea en exclusivo beneficio. Esto, al día de hoy en Chile, se excluye del ámbito de aplicación de la ley 20.393, pero quedaría, ¿no es cierto?, recogido en esta modificación. Hay diferencias importantes. Felipe, yo no sé si, claro, hay un comentario de don Raúl Valdovinos que dice que, claro, lo que hacían las empresas todos los días tiene que cambiar, lo que era lícito ya no lo es. Felipe, ¿hay alguna pregunta específica al chat del centro de estudios? No, ninguna por ahora, Osvaldo, solamente las que acabas de leer. Perfecto. Entonces ahora yo no sé, nos queda muy poquito rato, yo creo que unos máximo 10 minutos, si es que en estado diario me lo permiten, porque me decían que tenemos que terminar a las 2:30. Si tanto Sergio como Rafael y Giovanna quieren a lo mejor cerrar con alguna idea en particular. Sergio, por favor. Ahora, estaba cancelando la... Se me escucha bien, ¿no? A ver, muy sencillamente. Bueno, en primer lugar, y voy a hablar un poco con la pregunta de Osvaldo de cómo controlamos a los intermediarios. Para mí, una de las ideas fundamentales, y esto también hila con la anterior pregunta, es que el riesgo cero a la hora de prevenir delitos pues, no existe. Y en este sentido, yo creo que el compliance, y aquí estoy también con lo que decía Giovanna, yo creo que con mucha claridad, es que el compliance debe ir dirigido a prevenir todo tipo de conductas aparentemente irregulares, poniéndote en el futuro de lo que puede ser ilícito o no ilícito, sin perjuicio, pues, en fin, de estas interpretaciones que los penalistas pues, nos debemos de hacer, obviamente, por el principio de taxatividad, el principio de legalidad, que en definitiva es a la hora de imponer una pena, que es lo que importa. Pero desde el punto de vista del compliance, y a mí la exposición de Giovanna me ha parecido fantástica, yo creo que ahí en este sentido, pues como decía, el riesgo cero no existe y efectivamente otra de las ideas que me gustaría transmitir es que, bueno, si ya es difícil controlar la empresa de uno mismo, pues imaginemos empresas de terceros. Claro, el debido control en este sentido que podemos ejercer sobre terceros pues es limitado. Y por eso también pues habrá que, en fin, esto ya es una interpretación mía, pero habrá que ser un poco más laxos, es decir, el debido control que uno pueda hacer respecto de la actividad propia
es decir, de lo que sucede dentro de tu propia empresa, no podrá ser la misma exigencia de control que respecto de terceras empresas. En este sentido, pues bueno, pues podría haber varios tipos de controles, ¿no? Pues como decía también Giovanna, pues controlar a ver qué transferencias de valor se están realizando, cómo es la forma que se está utilizando. En fin, también comprobar por las checklists, ¿no? De listas negras, de si efectivamente la empresa pues, puede ser sospechosa de algún tipo de conducta. En fin, hay mucha serie de controles que, a modo de ejemplo, pues estoy diciendo, pero que es, como decía, es muy complicado. Y también otra de las cuestiones también muy interesantes que apuntaba Rafael, y a mí me parecen unas cuestiones más candentes que tiene el derecho penal actualmente en esta materia, es dónde está el límite entre los incentivos que son legítimos y los que no son legítimos. A mí la exposición de Rafael me ha parecido fantástica y la verdad es que expone muy bien cómo está la problemática actualmente. Y la verdad es que yo tampoco puedo ofrecer una respuesta muy clara porque, y aunque la ofreciera, probablemente tampoco coincidiría muchas veces con la que a lo mejor una autoridad puede interpretar en un determinado momento. Entonces tampoco, en fin, ya me entienden. Y bueno, yo creo que con esto brevemente espero haber respondido sin pasarme y dejarle tiempo también al resto de los ponentes. Muchas gracias, Sergio. Rafael. Sí, te voy a contestar a ti primero, Osvaldo, brevemente. Yo creo que le di vuelta a la pregunta y siento que el compliance, como bien expuso Giovanna, puede simplificar el mundo. Yo creo que tener un buen formulario de debida diligencia te elimina riesgos tan grandes. Yo creo que lo que puede hacer un encargado de cumplimiento, un encargado de prevención del delito, es simplificarle el mundo a su empresa. Entonces, en ese sentido, creo que hay un camino, ¿ya? O sea, frente a toda esta dispersión, controla un poquito antes, ten clarito que no tengáis conflictos de interés, porque si no tenéis conflicto de interés, muchos riesgos se disipan. Entonces, yo creo que todo lo que, o sea, yo estoy muy de acuerdo con la ponencia anterior, porque yo creo que la Giovanna planteó esa idea de la simplificación del mundo complejo en el que respecto a Javier, muy poco riesgo, Javier. Muy poco riesgo. O sea, no hay licitación, fue un regalo módico, está bien que quede por escrito y que en ese documento además se ratifique que esto no va a significar un favoritismo en el futuro, un poco riesgo, Javier. Así que, bien, ¿ya? Javier Lara, bien, creo que no hay problema. El proyecto de ley de delito económico está avanzando, va en segundo trámite constitucional, y lo que sí interesante, y acá entronco con la pregunta del administrador, es que viene, o sea, está incorporado hasta ahora. Los terceros que ejerzan labores de mandatarios van a ser en general responsables, por lo tanto, los proveedores ya, o sea, como trataba de explicar un poco Giovanna, los proveedores van a tener que estar involucrados. O sea, se nos va a complejizar aún más el mundo porque vamos a tener que hacer que nuestros modelos de prevención del delito lleguen a nuestro... Las empresas distinguen los proveedores que representan de los que no representan, ¿ya? Y así lo hacen. ¿Para qué? Para que a los que representan a la empresa le hacen capacitación, etc. A los que no representan, no. Y para terminar, para dejarle tiempo también a Giovanna, el último comentario, que es un tema práctico: ¿cómo controlar al administrador? Lo que han hecho las empresas, y esto se le ocurrió a un gran fiscal, gran fiscal, el día que presenté esto en el año 2018, la primera vez que hice como una presentación de este tema, a él ya se le ocurrió. Yo sé lo que hay que hacer, Rafael Mies, ¿qué? El encargado del proceso de contratación no tiene que ser la misma persona que el encargado de recoger las ofertas. Entonces tú haces una segunda capa, en donde el encargado de tomar la decisión del proceso de contratación es un comité de inversión, un comité de compras, que recibe toda la información de las ofertas, etcétera, del que sí tiene contacto. Entonces el que tiene contacto, que podría ser objeto de coima, no es el encargado del proceso de contratación, porque es solo el encargado de recopilar la oferta. Es una técnica muy práctica que sirve bastante. Muchas gracias, Rafael. Y cerramos entonces con la intervención de Giovanna. Bueno, yo agradezco mucho a Sergio y Rafael. Yo siento que ellos están como bien ahí desde el punto de vista penalista, sus visiones, pero no les puedo negar que me quedo como súper, porque yo estoy como en la lucha adentro, por así decirlo. Uno queda como muy preocupada y dice, bueno, que no pase nada, estás como ahí atajando las balas todo el día, es como...
no quiero decir que me angustia, pero estoy así tratando siempre de prevenir, y que no alguna interpretación no vaya por un lado, para otro. Y siempre me encanta como escuchar la pureza ahí jurídica y legal de cada uno de ustedes, fantástica. Bueno, yo en términos prácticos, ¿cómo trato de controlar a los terceros? Sí, claro, identifico estos que son los más riesgosos, que son aquellos que me representan, que podría ser incluso ante una autoridad, que ahí ya encima me meten cohecho. Y bueno, y estos agentes de ventas, de que están ahí como buscando negocios, ellos también son sumamente riesgosos y yo también tengo que hacerme cargo de ellos. O sea, me hago cargo incluso a uno no solo capacitando, sino haciendo una especie de coaching. De decir, oye, yo te llevo de la mano, yo te enseño cómo armar este programa de prevención de delito, porque lo que te pase a ti me va a repercutir a mí. Entonces, ahí en muchas multinacionales a mí me ha tocado que al distribuidor, por ejemplo, o sea, tú te haces cargo, Johanna, tú eres el coach, lo tienes que capacitar, lo tienes que entrenar y tú eres su experta y vas a ir, y más aún, hay que ir a auditarlo, a ver cómo va, que te muestre las muestras de cómo está su formulario, si son verdad o mentira, interrogar a la gente, si tienen los conocimientos, si hay cultura. Yo les digo también que hay multinacionales que están tan preocupados por esto que piden auditorías de compliance a todos estos contratistas que quieren saber cómo ellos hacen sus negocios, cómo están con sus modelos de prevención de delito, y hay que revisar requisito por requisito y dar el reporte, decir, oye, a mí me da inseguridad este contratista, vamos a tener que hacer una conversación seria con ellos, y están en las condiciones del contrato, ellos firmaron, así que esto no es como algo que sea como extraño, o sea, ellos sabían que estas eran las condiciones de hacer su servicio. Entonces, yo también los insto a que estas cláusulas sean reales y que incluyan cláusulas de auditoría de compliance, porque si un contratista tú no te da confianza, tú tienes todo el derecho a ir a revisar cómo está su programa de compliance o pedirle a un tercero o una certificadora que revise cómo está su programa de compliance. Entonces, yo creo que eso también da bastante más certeza para poder trabajar con estos terceros que son extremadamente riesgosos. Así que bueno, ánimo a todos los que somos compliance officer, que vamos a seguir ahí trabajando día a día y intentando nuevos mecanismos, nuevos controles, checklists, y que yo agradezco, Rafael, que venimos a simplificar. Claro, muchas veces creen que se los complicamos, pero todo lo contrario, yo les digo aquí, yo soy como una mamá buena, que yo los protejo para que a ustedes no les pase nada malo. Entonces, si la mamá les dice pónganse el abrigo, se lo ponen porque hay que hacerlo porque va a llover. Entonces, siempre ver esa visión del compliance como algo amable de protección, no solo a la empresa, sino que a los individuos. Así que les agradezco mucho a todos por el tiempo prestado. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, agradezco en verdad a las excelentes ponencias de tanto de Sergio, de Rafael como Giovanna. Agradezco también a Estado Diario por la transmisión de este evento y a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Los dejo desde ya invitados y invitadas para el 21 de diciembre a las 16 horas a un seminario organizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Viña del Mar y el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, en el marco del lanzamiento del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal, sobre la perspectiva comparada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, Italia, Argentina, Perú y Chile. Ahí justamente también vamos a abordar un poco para dónde va, ¿no es cierto?, cómo se está direccionando esta institución tanto en Europa como en Latinoamérica, y vamos a abordar también críticamente la eventual modificación de nuestro sistema en Chile, pero también es interesante ver qué está pasando en Argentina y en Perú, así que los dejo desde ya invitados al 21 de diciembre, en la próxima semana ya iniciaremos la difusión de este evento, así que muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Agradezco nuevamente a Sergio, a Rafael y a Giovanna, y ojalá, bueno, Sergio, que desde el otro lado del mundo, ojalá podamos seguir en contacto en estos temas que tanto nos interesan, así que muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, muchas Estamos fuera. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos.